Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Voy pisando las hojas en este jardín ya de invierno, en este mes de julio, mes absolutamente invernal. Se escucha desde luego el sonido feliz del fiel chucao, pájaro sureño que anda por ahí en el sotobosque, también las bandurrias, los queltehue. Estoy muy sureño hoy día en este jardín. Ayer comenzó su tarea como decano de la importantísima, emblemática Facultad de Economía y Negocios, la famosa FEN, de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Tiene 4 años como decano. Muchos se preguntan por qué se embarcó en esta aventura y decidió ser decano. Ustedes lo conocen, es economista, académico, una de las voces más influyentes del pensamiento económico chileno contemporáneo, autor de variados libros, ha estado aquí otras veces en conversaciones en distintos momentos en el jardín y acaba de asumir el decanato de la Facultad de Economía y Negocios. Yo siempre celebro como un acto heroico el que alguien con inquietudes intelectuales y con tantas dimensiones como las que tiene Óscar Landerreche asuma una tarea que también incluye tareas administrativas, tareas de gestión, pero muy interesante que alguien apueste por trabajar y entregar su capital intelectual, su energía a la tarea universitaria que es tan relevante, sobre todo la de la Universidad de Chile en este país. Y lo tenemos aquí de visita al flamante decano en este pequeño jardín al fin del mundo. Óscar, qué gusto de tenerte aquí esta tarde. Un gusto estar acá. Hay que advertirle al chucao que se esconda porque tengo una receta con polenta a la que él podría contribuir. Ya, ¿no? Que se cuide. No, desde luego, no. Chucao no va a ninguna olla. Aquí permanece cuidado y protegido en este jardín. ¿Cómo te sientes en este primer día como decano en la Facultad de Economía y Negocios? ¿Qué sientes, Óscar? No, para mí lo que pasa es que desde lejos se ve diferente que de cerca, porque de lejos, bueno, es un cargo importante desde el punto de vista de la universidad, del país, qué sé yo. Pero claro, lo que me pasa a mí es que yo soy un hijo de Bello en el sentido más literal del término. Yo nací en el hospital clínico de la Universidad de Chile durante el paro de octubre, por si acaso. ¿Ya? El famoso paro de octubre, los camioneros. O sea, y los médicos que estaban en paro. Pero igual algunos... Villarino, que era el dirigente, aceleró el parto de tu madre, no se le produjo algún alguna médico impresión. Rompió el paro para que mi madre pudiera... que mi madre era estudiante de Bochef y mi papá era estudiante de esta facultad. Entonces yo literalmente nací en este lugar. Mi viejo fue profesor acá, mi hijo estudia un magíster acá, mi señora la conocí acá, mis amigos. Y si ustedes van a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, en el patio, en uno de los patios, hay un memorial a los detenidos desaparecidos de la facultad. Mira. Y ahí, bueno, hay amigos personales de mi padre, ¿entiendes? Entonces, para mí esto no es un trabajo. Para mí esto es una cosa... Yo algunas veces digo que la Universidad de Chile y la Facultad de Economía y Negocios para mí es como mi orden, más bien, ¿no es cierto? Tu orden. Mi orden, claro. Es como los jesuitas sienten que ser jesuita o los franciscanos sienten que ser franciscanos. Es mi orden, tiene que ver con lo que me describe como ciudadano de este país. ¿Y cuál sería esa característica quintesencial de pertenecer a la Universidad de Chile y particularmente a la FEN dentro de la Universidad de Chile? Bueno, hay que recordar que la Facultad de Economía y Negocios fue fundada por Pedro Aguirre Cerda. Imagínate. Pedro Aguirre Cerda... Eso no lo sabía. ¿Fue fundado por Pedro Aguirre Cerda? Pedro Aguirre Cerda, cuando fue ministro del Interior de Alessandri I, Alessandri el León. Alessandri Palma. El León de Tarapacá. Bueno, se fue exiliado cuando le dieron un golpe de Estado a Alessandri, ustedes todos saben la historia. Sí. Y él se fue a Francia y escribió 2 libros allá. Uno se llamaba El problema agrícola
y el otro se llamaba El problema industrial, que era una curiosidad porque Pedro Aguirre Cerda era de profesión profesor de filosofía y español, si no me equivoco, y abogado. Esas eran sus dos carreras, pero escribió 2 libros de economía, ¿ya? Que yo los tengo por si acaso. ¿Ya? Y la conclusión a la que él llegó, una de las conclusiones a las que él llegó, las conclusiones se plasmaron en su obra, en la Corfo, la educación pública, pero una es que a Chile le faltaban cuadros técnicos para fomentar. ¿Por qué Chile era menos desarrollado que Argentina en su agricultura, en su industria? Bien. Una de sus conclusiones es que nos faltaban personas que supieran economía, contabilidad. Bien visionario. Claro. Y él volvió y junto con el rector, que si no me equivoco, me puedo equivocar, era don Juvenal, creo. Juvenal Hernández, creo que era el él, gran rector. que era su amigo, me parece a mí, o habían sido compañeros en Sí. Derecho, puede ser. Él le encargó a Pedro Aguirre Cerda fundar la FEN y él fue el primer decano. O sea, yo tengo el cargo de Pedro Aguirre Cerda. O sea, tú te sientas en la silla donde se sentó Pedro Aguirre Cerda. Pero espérate más. Él fue decano y después, cuando estaba terminando su decanato y había armado la facultad, ganó la nominación a la presidencia de la República del Partido Radical, que terminó en la candidatura del Frente Popular. Él renunció al decanato para asumir la campaña y fue presidente de la República. Esa es la historia, esa es la fundación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la historia nuestra es que la vocación de nuestra facultad es una facultad al servicio del proyecto de desarrollo de Chile, desde su inicio. O sea, para eso lo fundó Pedro Aguirre Cerda y por lo tanto, para mí, digamos, poder contribuir, como tú sabes bien, yo llevo mucho tiempo escribiendo y opinando sobre la ausencia de un proyecto de desarrollo o Sí, claro. los fallidos intentos que hemos tenido de tener un proyecto de desarrollo en Chile desde que terminó la época de la concertación. Y por lo tanto tener la oportunidad de contribuir a eso desde esta misma facultad fundada por Don Tinto, digamos, es un honor. El de gobernar es educar y etcétera, ¿no es cierto? Etcétera, el que etcétera. tuvo a Gabriela Mistral, cuenta que que se encontró con él en una estación de tren y estuvo sentado, bueno, en fin, se acordaba cuando niña, bueno, en fin. Yo te quería preguntar algo, Óscar. Primero que nada, hay una flamante nueva sede, la de la FEN, ¿no es cierto? O sea, no, nosotros estamos en el mismo lugar, lo que pasa es que hemos mejorado la infraestructura y hemos comprado algunas nuevas propiedades para hacer extensión, diplomas y todo lo más. Pero estamos en el mismo lugar, en Diagonal Paraguay, que es un muy buen lugar. Que es un lugar histórico también, Sí. cargado de historia, Sí, cargadísimo de historia. Tú hablaste de que hemos fallado en un proyecto de desarrollo desde la concertación. ¿Cuáles son para ti las causas más profundas? ¿Por qué hemos fallado en ese proyecto de desarrollo? ¿Por qué no hemos tenido un proyecto de desarrollo? Yo creo que hay un fenómeno. Cuando uno lee mucha historia económica y mucha historia, se da cuenta de que los países pasan por ciclos, ¿no es cierto? Y usualmente cuando un país tiene un ciclo muy exitoso, después viene como un reflujo, ¿ya? Y ese reflujo se produce por 2 razones. Primero, se produce porque la gente se acostumbra al éxito y cree que está dado y que no tiene que seguir. ¿Se sienten los laureles? Un poquito. Siente que no tiene que contribuir a que continúe, sino que más o menos como que ya está todo hecho. Y yo diría que en nuestro caso hubo un acierto, yo diría, usamos una palabra amable, un acierto, no sé, de la parte de las élites, tanto políticas como empresariales, se acostumbraron a la idea de que como les había ido tan bien, y les fue muy bien, lo hicieron muy bien, la gente se olvida, pero el año 90, cuando empezó la transición a la democracia, Chile tenía el PIB per cápita de Jamaica, ¿ya? Y Jamaica tiene muchas virtudes, pero El PIB no, el no es su PIB no virtud. es, ya, y pasamos a ser el país de más alto ingreso, por un momento fuimos el más alto ingreso, le disputamos la punta a Argentina, digamos, etcétera. O sea, hubo al César lo que es del César. Las élites políticas y empresariales de la transición a la democracia tuvieron enormes éxitos. Teníamos 50% de pobreza, eso bajó a 10%, etcétera, etcétera. Pero se acostumbraron a la idea de que lo que habían hecho era tan bueno que había que seguir haciendo lo mismo. Una inercia. Claro. ¿Achanchamiento le dirían otros? Alguna gente menos castiza. Un poquito más ordinaria. Claro, diría una cosa así. ¿Y qué es lo que pasa? Que la historia lo que muestra es que no es así. Los países que han transitado al desarrollo, unas Corea, Irlanda, usualmente van quemando etapas y cuando superan y capitalizan una etapa de desarrollo, hacen otra cosa. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y la trampa del ingreso medio no tiene que ver tampoco con esto? Es que la trampa del ingreso medio es una expresión de esto. La trampa del ingreso medio lo que ocurre es que aparece un bienestar de clases medias, digamos, que ya sienten que no tienen que invertir tanto. Un poco lo que pasa es esto. La clase media de Chile es una clase media que recuerda que sus padres eran pobres, ¿no es cierto?
Entonces sienten que escaparon de la pobreza. Y como que eso ya está dado para siempre. Es un poquito la trampa de los ingresos medios y por lo tanto no siente la amenaza que sentía la gente pobre de que tenía que echarle para adelante o si no las cosas eran muy terribles. Yo creo que hubo un cierto, como tú dices, achanchamiento, no sé si achanchamiento, un cierto acostumbramiento a que lo que nos habíamos hecho antes nos va a servir para el futuro y eso nunca es así. ¿Y eso no pasó en Europa, en los países que lograron el desarrollo rápido? ¿Pasó eso en Europa exactamente Bueno, así? eso pasó de hecho en los años 60 y 70. O sea, tú lo que ves en Europa en la posguerra es que están los años, bueno, fines de los 40, 50 y 60, que son la época de mayor crecimiento de la historia, de hecho, ¿no? Es cuando se crean estas sociedades de bienestar con clases medias, es la prosperidad de posguerra. Pero tú ves ya en los años 60 y 70 que hay unas generaciones que ya no creen esto, se ponen medio cínicas, ¿no es cierto? Y un bajón, digamos. Y después eso volvió a crecer con las revoluciones neoliberales, por así decirlo, de esa época y la globalización de los 90. Y ahora de nuevo está Europa en una situación un poquito autocomplaciente y se nota, digamos, en las tasas de crecimiento, en fin. Es bien, pero mira, lo que a mí me consuela es que cuando uno lee historia económica se da cuenta que los países pasan por esta etapa ¿Y pueden volver a recuperarse? algunos lo superan. Hay que ser sincero de que algunos no. Algunos vuelven para atrás, como Argentina, durante el siglo XX. ¿Te fijas? Así que la pregunta abierta para Chile es si vamos a hacer otro caso de desarrollo frustrado latinoamericano, como el porfiriato a fines del siglo XIX de México, como el Brasil de la posguerra, como la Argentina del siglo XX, o vamos a ser el primer país latinoamericano que logra pasar por su crisis de adolescencia y proyectarse como un país desarrollado. ¿Y tú eres optimista o pesimista en esa línea? ¿Qué señales ves de lo que viene? Como decano de la facultad tengo la obligación de ser optimista. Ya, claro. Tengo la obligación Ya, pero de ser no eres optimista. ministro de Hacienda, tienes que ser optimista. Tengo la obligación de ser optimista y por lo tanto tratar de empujar para arriba. Creo que hay hartas fuerzas que están contribuyendo a que no lo logremos. ¿Ah? ¿Cuáles son esas fuerzas las principales? Bueno, yo creo que hay una cierta depreciación, vamos a decir, de la calidad del debate público, que hace que un poco perdamos de vista algunas de las, digamos, de los objetivos más estratégicos que necesita este país y se privilegien cosas de corto plazo que pueden ser muy satisfactorias para ciertos grupos, pero que en el fondo a veces o no contribuyen o más bien derechamente perjudican. ¿Cuáles son esas cosas de corto plazo? Bueno, ya lo vimos durante los años anteriores, el tema de los retiros, cuando se introducen regulaciones económicas que no están del todo bien pensadas. O sea, piensa tú que en este momento, incluso en la izquierda, existe cierta idea de que hubo un cierto sobregiro, lo vemos en el caso de las tasas de impuestos corporativos, en la permisología. ¿Y la ley de 40 horas? La ley de 40 horas yo la encuentro menos grave, ¿sabes por qué? Porque yo encuentro que si tú miras la tendencia larga de las horas trabajadas, verás que estas básicamente han ido cayendo sistemáticamente en los últimos 15 años. O sea, y si tú miras la serie, ves que las 40 horas ni siquiera aceleraron esa tendencia. Yo ahí encuentro que hay un elemento... La ley de 40 horas y el salario mínimo son dos discusiones que... Pero se quejan, no solamente los grandes empresarios, también tiene los mucho poder pequeños. Simbólico porque Ya. le sirve tanto a la izquierda como a la derecha, al empresariado, a los trabajadores para representar cosas en la política, y la política es representar, pero no sé si hay mucha demostración de que esas dos políticas tengan ni los efectos nocivos que dice el empresariado ni los positivos que dice la izquierda. El proyecto de desarrollo que tú hablabas de la concertación correspondió a un momento histórico, Sí. económico, social. Es otro Y momento de la globalización. Y del diferente, momento de la claro. globalización. Sí. Hoy estamos en un escenario completamente Así distinto. es. ¿Cuáles serían los posibles fundamentos de un proyecto de desarrollo de Chile en este nuevo escenario radicalmente distinto a del momento de la concertación? A mí me parece que si la historia del capitalismo desde la revolución industrial nos muestra algo, es que cada cierto tiempo hay revoluciones tecnológicas que generan crisis, que generan problemas, pero que después generan periodos de crecimiento. Y los que capitalizan eso son los que están preparados primero. Una de las grandes ventajas de Chile es que nosotros fuimos los primeros entre muchos países emergentes y latinoamericanos en aprovechar la globalización de los 80 y los 90. Recordarás tú que fuimos los primeros en tener un tratado de libre comercio con China, con Europa, éramos los primeros. Pioneros. Las reformas, digamos, de crecimiento las hicimos antes que los demás. Y aquí, como dicen, el pájaro, ¿cómo es? Early bird catches the worm. ¿No es cierto? El pajarito temprano es el que se come el chucado, ¿sabes esto? Sí, ¿Ah? el chucado lo sabe. El tempranito y se come los bichitos. Entonces,
La pregunta es cómo nosotros nos preparamos para ser de los primeros que va a capitalizar lo que viene. La economía de la inteligencia artificial, la economía de la electromovilidad, que ya está definitivamente en desarrollo, y otras tendencias más que hay. Y para ser de los que capitalizan de eso, ya no es cierto que sean las mismas políticas de antes. Te doy un ejemplo. Chile fue, en la fase anterior, uno de los líderes en términos de tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, firmamos tratados de libre comercio como con el 80 y tanto por ciento del PIB del mundo, y hoy en día Chile básicamente no tiene aranceles. O sea, tiene un arancel promedio, no existen los aranceles en realidad. ¿No es cierto? Obviamente que esa no es una política que puedes replicar porque ya no están. O sea, no hay aranceles que bajar. Entonces, la pregunta es cómo tú te insertas en la economía global de los servicios, de la electromovilidad, de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las políticas que uno tiene que hacer para insertarse? Y probablemente son diferentes. Tienen que ver con invertir muy sustantivamente en tecnología, tiene que ver con invertir muy sustantivamente en infraestructura de conectividad a esa economía. ¿Cómo se invierte en tecnología y en inteligencia artificial? Porque hay diferentes maneras de abordar aquello. ¿Qué tipo de gobernanza se le da a eso? ¿Dónde se coloca Chile en este escenario en que es prácticamente una guerra fría entre China, entre el Comité Central del Partido Comunista Chino, la inteligencia artificial, y Silicon Valley? Así es. ¿Dónde nos colocamos? Eso es una buena pregunta y yo no creo tener todas las respuestas, pero sí me gustaría que tuviéramos la conversación y pretendo promover esa conversación desde el cargo que voy a asumir. Tengo algunas intuiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo, por ejemplo, creo que nosotros podemos convertirnos en uno que mucha gente ha dicho, nos podemos convertir en unos proveedores de insumos para esa economía. Tenemos algunos de los insumos. El litio. El litio es menor, es más el cobre. ¿No te preocupa que Milei se esté preocupando ahora? Que lanzó hoy día o ayer Está bien. un plan con el litio agresivo. Ojalá eso nos incentive a ser un poquito más agresivos nosotros mismos. O sea, yo creo que la competencia siempre es buena. Pero además nosotros somos un país que tiene una característica. Nosotros somos un país que, medido por kilómetro cuadrado, somos la Arabia Saudita de las energías renovables no convencionales. Por cierto, la solar, la eólica, mareomotriz, la de los volcanes, ¿Sigue etcétera. siendo eso expectante para Chile? Hoy algunos dicen que ya no es la misma realidad de lo que se veía antes, que quedamos un poco atrás, que ha cambiado el escenario. O sea, hay más países que se han metido en esto, Marruecos, España, etcétera, pero nosotros seguimos teniendo la ventaja comparativa y la pregunta es cómo nosotros podemos usar esa tecnología. Ahora, lo que yo recomendaría es que salgamos de los fetichismos, porque lo que suele ocurrir cuando uno dice eso es que la gente tiene algún fetiche que escuchó en el último noticiero. Por ejemplo, esto pasaba con el hidrógeno verde o el litio. Sí. Entonces la gente, tú agarrabas a la gente y decías, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, hidrógeno verde. No, hidrógeno verde es una hipótesis, ¿ya? Puede ser que puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, que tú te vuelvas el centro de instalación de lugares de computación para la inteligencia artificial y esta economía del conocimiento que se instalen en el norte de Chile al lado de las fuentes de generación de electricidad, de energía limpia y barata. Y eso va a requerir que tú tengas un nivel de conectividad con el resto del mundo muy importante. Entonces, ¿te fijas? Entonces, de repente hay algunas decisiones estratégicas que tú puedes tomar como país que requieren infraestructura. Mira, déjame darte otra. Si es que, independientemente del concepto que uno puede tener sobre la personalidad del presidente argentino, ¿ya? Si es que le resulta a Argentina movilizar la inversión en minería, que es algo que históricamente en Argentina no se hace, te quiero decir que una de las zonas con mayores recursos mineros a nivel global es las provincias de Mendoza y San Juan, para el norte de Argentina. Y esas provincias están más cerca de Chile que de los puertos argentinos. Entonces, y por lo tanto, muchos de los desarrollo portuario. Y muchos de los yacimientos son compartidos entre los dos países. Por lo tanto, desarrollo portuario, desarrollo ferrocarril, infraestructura. Pero si tú no haces esas inversiones, bueno, alguien más la va a hacer para el otro lado. Tú has hablado de que frente al escenario que estamos, esa la recesión técnica, hay como una especie de presión invernal aquí, anímica en general del país, que más que preocuparse un gran plan de mega plan que se está discutiendo en el Senado de reconstrucción, hay que tomar medidas más de shock, más reactivas, como por ejemplo inversión en infraestructura. Hay que movilizar el MOP y el Ministerio de Vivienda. Es que yo tengo una teoría diferente de... Mira, voy a hacer una confesión de economista. Los economistas tenemos un problema. Como somos herederos de John Stuart Mill,
y en el fondo de Isaac Newton, ¿ya? En método, en epistemología, somos un poquito mecanicistas, ¿ya? Entonces solemos exagerar la idea de que que tú lo que haces es diseñar un mecanismo y ese mecanismo genera incentivos que generan crecimiento en el largo plazo. A veces tú tienes que generar el clima para que se pueda hacer el mecanismo. A veces tú necesitas que el país crezca con el objeto de que exista el estado de ánimo en el país para hacer las reformas de largo plazo. Yo siento que en Chile estamos en una trampa, en que como la gente cambian los gobiernos y cambian un gobierno, otro, de este signo, del otro, y como que nunca tira para arriba, el desánimo le pone de muy mal genio al votante chileno y su disposición hacia las reformas estructurales es muy baja. Entonces yo lo que creo... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, el descenso de la popularidad del presidente Kast, rechazo del 60%. No le permite hacer la reforma de largo plazo que él quiere. O va a ganar por un voto esa reforma, pero va a ser feble. Y va a ser feble y va a ser transitoria. Entonces, ¿qué piensas tú de...? Entonces, lo que yo creo es que tú tienes que generar en el corto plazo una reactivación que genere un mejor clima para poder que el país tenga una disposición a mirar el largo plazo. Y la manera de hacerlo es más vieja que el hilo negro. Es obras públicas, infraestructura y vivienda. Eso es lo que tú haces, eso es lo que han hecho gobiernos de izquierda y derecha desde tiempos de los romanos que lo hacen. Así que eso es lo que yo creo que hay que hacer y todavía no veo esa conversación en nuestro sistema político. Fíjate que estamos celebrando anticipadamente el 12 de julio, en unos pocos días más, en Parral nacía uno de nuestros genios poéticos y artísticos, ni más ni menos que Pablo Neruda, en la ciudad de Parral. Este poeta que hizo una revolución en el lenguaje español, que llegó donde no había llegado antes ningún otro poeta, por ejemplo, sumergirse y cantar la materia, como lo hizo en Residencia en la Tierra. Fue un poeta de una variedad de registros milagrosos. Se puede decir cualquier cosa de Neruda, pero nadie puede negar. Yo siempre fui huidobrista, pero ahora me he vuelto nerudiano, cada vez más viejo, más maduro tal vez. Caigo de rodillas ante Neruda. Probó todos los registros líricos, poesía de amor universal en el idioma español, épico, el canto general, en fin. Adelantó la antipoesía de alguna manera con las odas elementales, pero quizás donde está la cumbre de su poesía es en las alturas de Machu Picchu, cumbre y descenso, donde Neruda se acerca y ante la magnificencia del pasado, de las ruinas de Machu Picchu, se pregunta por el hombre, ¿dónde estuvo?, ¿no? Y se convierte en la voz que saca del anonimato y del olvido a miles de personas que ya no son NN, sino que recuperan su identidad a través de la voz del poeta. Sube a nacer conmigo, hermano. Vamos a irnos a la pausa para empezar a ir aclimatándonos y preparando esta celebración de Neruda. No sé qué te parece. ¿A ti te ha gustado la poesía de repente? Muchísimo. Ya. Y cuando joven, al revés tuyo, era más nerudiano que huidobrista. ¿Y ahora eres más huidobrista? Parece que sigo siendo nerudiano. Ya, parece que sí. En una parte de tu corazón, de tu alma, ¿no es cierto? Tengo una cosa así fuerte con él. Ya, y vamos a escuchar, seguramente esta versión te fascina. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín, este espacio donde florecen las conversaciones de lunes a jueves, desde las 7 de la tarde a las 8, puedes escucharlas en Pauta. También después, si no lo pudiste escuchar al momento, digamos, ir a la página de pauta.cl o en Spotify como podcast. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hoy día tenemos un interesantísimo invitado al jardín. Él ha estado antes acá en otros momentos. Él fue presidente del directorio de Codelco, es economista, académico y una de las voces más influyentes, como dije, del pensamiento económico chileno, y actualmente elegido decano de la Facultad de Economía y Negocios con un 54,6%. Parece que la historia es que él no tenía pensado ser candidato a decano y de repente el destino lo colocó ahí, ¿no, Oscar? Un poco, es que lo que pasa es que quizá uno es demasiado joven para decano todavía. Uno piensa que los decanos son como más... Sesentones, y me falta para eso y lo pensaba más adelante, pero se dieron las cosas, en fin. Y ahí estás, ahí estamos, en el asiento de Pedro Aguirre Cerda.
antes de irnos a la pausa, decías tú que lo que tú echas de menos para reactivar esta economía un poco deprimida, o por lo menos estancada, no sé cómo llamarlo, es un paquete de medidas más de corto plazo a través de una activación o reactivación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda. Y te leí en una entrevista interesante que diste, me parece que en la tercera, o sea, una agresiva aceleración de infraestructura, etcétera, 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 que aquí se estaba jugando más a los Hayek, gran economista y gran pensador a largo plazo, pero que había que tener un poquito de Keynes en corto plazo. Quiero que lo explique porque es entretenida, la economía es muy entretenida. Estos dos pensadores que hay una anécdota muy famosa que es la noche que pasaron juntos. Mira, eso no sean mal pensados, sí. Ya, no sean mal pensados. Este es un programa. Oye, los economistas no tienen por qué ser family friendly. Tienen sus locuras los economistas también. Esto, ¿no? Lo que ocurrió es que un momento en que la Real Fuerza Aérea Inglesa cometió un error y bombardearon el puerto de Lübeck, que era el principal puerto de la Liga Hanseática, un lugar patrimonial, y Hitler se enojó tanto que decidió quebrar un pacto tácito que existía entre los alemanes y los ingleses de no bombardear sitios históricos. Y dio la orden de bombardear Oxford y Cambridge, ¿ya? Qué terrible. Una cosa, tú sabes que Churchill explícitamente les prohibió a la Real Fuerza Aérea bombardear Heidelberg, lo que era un problema porque había cosas en Heidelberg, ¿ya? Bueno, y entonces al final no pasó nada, al final como que bueno. Pero los profesores que estaban en Cambridge, en Oxford, se tomaron turnos para hacer de vigías de bombardeo, que era básicamente colocarse con unos binoculares, era otra tecnología, arriba de los techos de los colleges, con un soldado que tenía un reflector y un teléfono. Eso es. Y alguien maliciosamente, cuando sortearon las parejas que tenían que subirse arriba de los techos, yo me imagino al desgraciado que hizo esto, ¿no? Maliciosamente salieron curiosamente sorteados Keynes y Hayek para estar una noche entera en el techo de King's College, claro, haciendo turno. Y esto generó un morbo increíble. Oye, eso materia para una novela, por lo menos. Está en varios libros. Yo creo que debería estar en una novela. Alguien debería Está tomarlo. completamente verificado que ocurrió y hubo periodistas que buscaron saber que hablaron, porque estuvieron toda la noche tomando té y comiendo galletas, porque no pasó ni un avión. Y no había ni un whisky ahí. No, bueno, era, no sé, capaz que era un poquito más cargado. Oye, pero bueno, ¿quiénes son ellos? Hayek es el gran economista y filósofo de la escuela austríaca, digamos, para decirlo en términos fuera de la economía y la filosofía, una escuela económica pro mercado, pro capitalista, antifascista, sí, porque él estaba escapado del fascismo, él estaba en Inglaterra refugiado del fascismo, muy liberal y en el origen del neoliberalismo. Y Keynes es el gran economista, por así decirlo, del liberalismo socialdemócrata, ¿no es cierto? Un poquito más intervencionista. Y la idea es que Keynes pensaba que el Estado tenía que actuar para evitar las calamidades económicas, porque esas se convertían en calamidades políticas. Y Hayek lo que decía era que cuando con las mejores intenciones los socialdemócratas intervenían, ¿no? Generaban lo que él llamaba en el título de su libro famoso el camino a la servidumbre, ¿no es cierto? Que con las mejores intenciones ibas alimentando la libertad. Y entonces el debate entre estos dos grandes pensadores ha estado presente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y lo que yo digo es que ambos tienen un punto, ¿no es cierto? Y que tú a veces necesitas un poquito de Hayek, quizá, cuando se te pasa la mano con la regulación, cuando se te pasa la mano... O sea, ahora claro, venimos de una sobreregulación, claro, de la permisología, etcétera, claro, etcétera. Pero a veces tú necesitas un poquito de Keynes porque esas medidas estructurales y de largo plazo, bueno, se demoran y como decía el mismo Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, tú tienes que generar en el corto plazo la viabilización de ese mundo que estás tratando de construir. Y por lo tanto, yo veo más bien a Hayek y Keynes complementándose más que compitiendo necesariamente. Ya. O sea, se necesita una política más agresiva a corto plazo, dirías tú, para reactivar esta economía. Mi mensaje para la gente del gobierno, que es gran partidaria de Hayek, es que si quieren un poquito de Hayek en el largo plazo, necesitan a Keynes en el corto. Ya, ok. ¿Qué piensas de la entrevista? ¿Leíste la entrevista del ministro Quirós el domingo en la tercera, que es optimista de lo que viene? ¿Qué piensas de su análisis, de su mirada? Los ministros de Hacienda y los presidentes de Banco Central, por definición, tienen que, porque si salieran con un domingo 7 que
Ya, Ya, pero está apostando, está quemándose ahí lo bueno, que está diciendo. No, porque todo el mundo que sabe interpreta o si tú quieres descuenta lo que él dice con un poquito, ¿no? Sabe que tiene que ser un optimista. Ahora, hay algo de optimismo en el siguiente sentido, que yo creo que el gran shock que sufrió este país al inicio de este año, en realidad no tiene mucho que ver con nosotros, el shock petrolero generado por esta idea de Donald Trump de reabrir las guerras con los persas, digamos. Que se suponía que iba a producir una estanflación. Bueno, y eso no ha ocurrido. ¿Qué es una estanflación? La estanflación es cuando sube el precio del petróleo, que hemos tenido muchos episodios usualmente por guerras de Medio Oriente. Lo que eso genera es una combinación entre alta inflación y recesión. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Es que la inflación hubo, pero fue menos de la que uno esperaba. Y más bien hubo lo otro. Y se cargó un poquito hacia la recesión porque básicamente se comprimieron los márgenes de las empresas, que es lo que significa esto. O sea, afectó más el mundo de la actividad real. Exacto. ¿Y por qué ocurrió eso, crees tú? ¿Cuál es el Probablemente porque las empresas, cuando se te suben los costos, un primer instinto es subir el precio, transmitirle al consumidor en la subida de costos, pero como la economía no está tan bien, si tú subes los precios vas a vender harto menos. Entonces prefieres un achicamiento de los márgenes, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso es lo que pasó y eso hace que esté todo un poquito más lento. Pero la buena noticia es que de una manera u otra se ha ido resolviendo, comillas, con comillas más o menos importantes, la crisis de Irán y se han ido normalizando los precios y de hecho ya estamos con pronósticos de baja en los precios de los petróleos y etcétera. ¿Tú crees que la medida que tomó el ministro Quirós, o sea, el presidente Kast, pero este fue el ministro Quirós, con el tema de la subida de los combustibles fue la correcta, que el tiempo le ha dado la razón a largo plazo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que el mecanismo que teníamos de estabilización del precio del petróleo no estaba completamente bien armado, para ser bien sincero. Tenía hartos defectos y por lo tanto era atendible reformarlo, pero no necesariamente eliminarlo. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que uno podía... déjame ponértelo del siguiente modo, ¿no es cierto? La idea de que es atendible que la señora Juanita, cuando hay una guerra en Medio Oriente, uno trate de estabilizarle el precio, ¿entendí?, del combustible que ella usa para la Toyotomi, es atendible, ¿ya? Eso es atendible porque esa señora no tiene otro modo de asegurarse contra eso él. está claro. Pero el mecanismo que teníamos hoy, hasta el que teníamos, estabilizaba el precio de la camioneta que uno usa para irse de vacaciones. Eso no tiene ningún sentido. No era un mecanismo que estuviera bien focalizado y no era un mecanismo que realmente solo operara como un seguro, sino que además tendía a subsidiar esto. Tendía a tener pérdida. Por tanto, era atendible reformarlo, pero no sé si fue completamente una buena idea simplemente transitar hacia eliminarlo. Además que de facto no pudieron eliminarlo. Tuvieron que igual hacerlo. Digamos, Oye, ¿no? tú has hablado que las políticas económicas no tienen que transformarse en una discusión identitaria o de temas identitarios que están contaminadas. Claro. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo la ves? Y ¿cómo se hace para que no ocurra eso? Expliquemos a qué nos referimos con eso, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que tú y yo tenemos un desacuerdo sobre una política económica, ¿ya? Por ejemplo, tú, vamos a colocar a Cristian del lado de Hayek y yo Keynes. Dame, no, pero esta es mi única opción. Es muy interesante Hayek como pensador. Claro. Piensa que hasta Foucault se maravilló con Hayek. Supongamos que tenemos un desacuerdo sobre cuán activo tiene que ser el Estado para estabilizar el ciclo económico, ¿correcto? Entonces, una posibilidad es que tengamos ese debate en términos técnicos, ¿no es cierto?, en que digamos cuán efectivos son distintos instrumentos, la política monetaria, la política fiscal, la política tributaria, para lograr ese objetivo. Otra manera de discutirlo es que tengamos una discusión filosófica, como la que tenían Keynes y Hayek, que tú me digas, está bien, te reconozco que los instrumentos que tú propones estabilizan la economía, pero tienen peligros políticos, tienen peligros culturales, intelectuales, ¿ya? Y yo tenga una visión contraria. Entretenida esa conversación filosófica. Es muy entretenida. Sí. Pero una cosa distinta es que yo diga, tú porque piensas que el Estado tiene que ser más chico, eres una persona mala, eres un representante del mal. Eres un estatista. Claro, eres un enemigo que debe ser destruido, que debe ser eliminado, que debe ser cancelado. Carl Schmitt. Y tú piensas lo mismo que yo. Exacto. Carl Schmitt, pero aplicado en la derecha y en la izquierda, mutuamente. ¿Ha recobrado popularidad? Sí, Carl mucho, Schmitt? ¿No? mucho, Bueno, es impresionante. Ese miserable. Entonces, bueno, lo que yo digo es que tener conversaciones de política pública, política económica, ideológica, o sea, filosófica, política, está súper bien.
Lo que yo creo que es muy perjudicial es cuando es una política identitaria. Esto es, que yo me juego la vida en una cosa de identidad, que si alguien propone, por ejemplo, yo lo vivo mucho con el tema de la reintegración tributaria, donde yo he tenido un desacuerdo con los sectores políticos a los cuales yo pertenezco históricamente. Yo soy partidario de la reintegración tributaria y de hecho creo que la reintegración tributaria puede servir para hacer un sistema tributario más progresivo. Lo dejo ahí como para que lo piensen, cómo sería la combinación. Pero, digamos, yo me he dado cuenta que cuando uno plantea esto no te escuchan. Lo que te dicen es, los que están de acuerdo con la reforma de la reintegración son fachos neoliberales, los que no son progresistas. Qué fastidio, ¿eh? Y entonces te exigen tomar una postura. Toma partido. Sin un análisis, ¿no? Una vez me pasó en un debate con estudiantes, que me acuerdo que estábamos hablando de una reforma previsional, en que yo estaba en desacuerdo con algo que nuevamente que estaba proponiendo los sectores de izquierda, y me acuerdo de un estudiante que me lo dijo con mucha claridad. Me dijo, profesor, entiendo las razones por las cuales usted está en contra de esto, y usted tiene razón, en términos tanto políticos como técnicos, pero por eso es que es más significativo que usted nos apoye. O sea, ¿me entienden? Esa es la política de identidad. Es cuando no importa lo que es verdadero, lo que es atendible. ¿Qué es lo que debiera hacer la oposición de izquierda? Tú perteneces al mundo de la izquierda, obviamente que eres un socialdemócrata dentro de la izquierda, reconocida tú. ¿Qué tiene que hacer esta oposición de izquierda hoy día en esta conversación económica que estamos hoy, que está ocurriendo ahora en el Senado? Sí. ¿Hacia dónde debe apuntar? Yo diría que dado lo que está pasando en el Senado, en que se está resquebrajando la mayoría bien precaria que tenía igual el gobierno, eso da una oportunidad para una negociación. Y entonces lo que tú puedes hacer es darle algo de lo que quiere el gobierno a cambio de cosas que tú quieres. ¿Y te parece llevar esto al Tribunal Constitucional, como lo hicieron estos dos diputados socialistas de apellidos italianos? Yo prefiero que el Parlamento, la palabra Parlamento es un lugar para dialogar, para tener esta cosa hegeliana, ¿no es cierto? Una cosa dialéctica. Obvio. Entonces, yo preferiría que se tenga esa conversación y ese proceso dialéctico y el proyecto del gobierno termine modificado, en que la izquierda logre algunas de las cosas que ellos quieren para los trabajadores, etcétera, para proteger ciertos beneficios sociales a cambio de algunas de las reformas, qué sé yo, pro mercado y pro crecimiento que quiere el gobierno y se logre una cierta transacción. Yo preferiría eso, pero no sé si eso va a ocurrir. Tú has hablado de que necesitamos liderazgos políticos del tonelaje de los 90 para enfrentar, y no tenemos, parece, esos liderazgos políticos. No tenemos un Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida, recuerda, gran personaje. Bueno, ese era el del Partido Socialista. Clodomiro Almeida. Pero había en el Partido Socialista dos, Almeida y Altamirano, ¿no sé? Estas eran las dos tendencias. Claro, Altamirano ya estaba, pero un Núñez, un Arrate, en la democracia cristiana, bueno, Elwin, Valdés, Benninger, en fin. No creo que en este momento tengamos esa calidad de político, honestamente. ¿Y qué es lo que necesitamos, tal para lo que tú dices, para un nuevo plan de desarrollo productivo para Chile, una nueva mirada de horizonte? Se necesita eso. Sin esa política, qué difícil encontrar un horizonte. Pero ¿no? en vez de quejarnos, yo lo que propongo es que los que tenemos nuestra responsabilidad educar a jóvenes que van a pertenecer a las élites profesionales de este país, tratemos de incentivar de que a futuro volvamos a tener, digamos, ese tipo de liderazgos, tanto en la empresa privada, como en la política, como en la ONG, como en la sociedad civil. Y eso es una responsabilidad de los profesores. Y si nosotros somos autocomplacientes y siempre estamos en la lógica de ser como amigos de los estudiantes en vez de ser sus profesores, probablemente no vamos a cumplir con ese objetivo. Tú ahora estás ahí, estás como decano en una facultad donde está una parte importante de la élite chilena, sí, que va a gobernar o que va a tener algún papel importante, o en la empresa, donde sea. ¿Cómo se forma o cómo debe ser formada esta élite para el siglo XXI? ¿Qué tipo de élite te imaginas tú chilena? La élite del XIX creo yo que fue mejor en algunos sentidos que la que tenemos ahora en el siglo XX. ¿Cómo te imaginas esa élite del siglo XXI? O sea, ¿cómo se forma esa élite? Yo creo que eso todo está muy informado por el impacto de la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es que la tecnología está sustituyendo la necesidad de entrenamiento técnico tan exhaustivo como antes. Nosotros necesitamos que la gente entienda la técnica y la sepa usar, pero por así decirlo ya que la piense. Y que la piense y la entienda sus límites y todo lo demás, pero así resolver el modelo, procesar los datos, eso te lo hace la inteligencia artificial hoy en día. Entonces, lo que necesitamos en realidad es gente más filosófica, es gente que entiende la epistemología de lo que está haciendo.
y eso requiere una formación más compleja, ¿ya? Y requieren líderes, además. Si vamos a formar líderes, necesitamos personas que sepan interactuar en términos humanos. Entonces a mí me preocupa estas generaciones que están todo el día interactuando con robots y con propagandas y con pantallas, porque yo lo que necesito para este país son personas que necesitan que sepan interactuar con otros seres humanos, claro, especialmente seres humanos distintos a ellos. Por ejemplo, hacer política, mirándose a la cara, tomándose un café. O hacer negocios, que también se hace mirándose a la cara y tomando un café. Entonces, entonces yo creo que nosotros como profesores tenemos la obligación, viendo las tendencias que todos estamos viendo en todas las universidades, de reflexionar institucionalmente sobre el modelo educativo a futuro, que yo creo que tiene que cambiar muy radicalmente. Óscar, tú has hablado también de que quieres convertir a la FEN en la primera facultad de Economía y Negocios, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Tienes un sueño grande. Que aquí hay un tema de gestión, que tú algo aprendiste de gestión en tu paso por Codelco y que por lo tanto quieres... ¿Qué significa esto de aplicar gestión a la FEN? A ver, primero el sueño no es... No va a ser un Federici de la FEN, ¿no es cierto? Yo quiero construir la universidad, quiero que crezca y que se fortalezca, no destruirla. No, primero el sueño no es tan absurdo porque hay otra parte de la historia de la FEN que la gente no conoce, que es la historia de un profesor austríaco, un judío austríaco eskenazi, escapado del Tercer Reich, digamos, que se fue a Estados Unidos, después terminó acá en Chile, de profesor de nuestra facultad, se llama Joseph Grunwald, que fue director del Departamento de Economía, en esa época se llamaba Instituto de Economía, y que fundó, bueno, para empezar, fundó la primera encuesta laboral de América Latina, la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago de la Universidad de Chile, pero además fundó una escuela de graduados que se llamaba Escolatina, Escuela Latinoamericana de Estudios Superiores en Economía, que fue el primer programa de graduados, o sea, de posgrado, de economía de toda América Latina. Y estaba en Chile, un Chile harto más pobre y atrasado que Argentina, Brasil, etc. Por lo tanto, nosotros sí podemos aspirar a ser líderes de América Latina, está en nuestra vocación. Ahora, para hacer eso, hay que gestionar a la universidad, hay que allegar recursos, hay que usar los recursos bien, hay que generar los incentivos para que... Pero no es más difícil en una universidad estatal con las características de la Chile, aunque la FEN es como una isla, muchos dicen dentro de la misma Chile, pero los protocolos, los procedimientos, los memorandos, etcétera, todo lo que hace dificultoso. Ahí se requiere un cambio bastante grande, como cambiar el Estado, ¿no? No, es difícil, igual como era en Codelco, que tenía que competir con las privadas, pero era estatal, en fin. Es difícil, pero yo creo que todas esas dificultades técnicas se pueden superar por el alma que tenemos nosotros, ¿no? Hay algo que uno siente en la universidad en que hay tú sabes que en la antigüedad, así como en la edad de bronce, en la época de los sumerios y los hititas, todas esas cosas, tú sabes que las distintas ciudades tenían dioses distintos, ¿no? Y claro, la gente sabía que el dios iba y el dios estaba Yo siento que en Chile hay instituciones que tienen dioses, ¿ya? Yo creo que la Universidad de Chile es como uno de los dioses de Chile. ¿Ya? Hay una diosa ahí. Para mí es una diosa. ¿Y ahí cómo es esa diosa? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, todo el mundo lo sabe porque tiene un chuncho, ¿no es cierto? Y esa es la diosa. Minerva. Atenea. Palas Atenea, la que acompañó a Odiseo. Así es. La que era bien barrera con Odiseo y la ayudó. Estaba en el lado correcto de la pelea en todo caso. Así que hay una diosa, hay un espíritu que... En el fondo, ¿qué son esos dioses? Esos dioses son algo que llevamos culturalmente y colectivamente adentro, que nos dice cuáles son los ideales trascendentes y superiores a los que todos entendemos que esa institución debe ser fiel, ¿no? Y yo creo que en la Universidad de Chile existe eso. Bueno, pero es cosa que vuelvan un poquito a Andrés Bello nomás en su discurso inaugural, cuando habla de que todas las verdades se tocan, todas las de la filosofía. Tal vez, aparte de la gestión, estoy hablando de la formación. Por supuesto. Yo creo que la universidad, con todos los problemas que tiene, como toda institución, tienen, y a veces se traiciona a sí misma, y a veces, como todos los fenómenos humanos, pero yo creo que la Universidad de Chile, como otras instituciones y otras universidades, tienen un alma, tienen un sentido que los académicos, sobre todo los que llevamos una vida entera allá adentro, no solamente lo entendemos, sino que lo sentimos. Ahora, qué difícil es cuidar el alma hoy día en las universidades. Hay varias voces que han planteado esto a nivel mundial, no solamente en Chile. Es decir, como que el pensar calculante se ha apoderado un poco de la universidad y ha ido cerrando espacio, demasiado protocolo. Las mismas acreditaciones, que obviamente que tienen un objetivo que ha sido bueno en un cierto sentido, también han asfixiado las instituciones y han impedido que florezca ahí el pensamiento con mayor libertad y mayor flexibilidad.
Eso es así, pero la responsabilidad de los profesores es, metidos en esa realidad que es el capitalismo moderno, la sociedad informática moderna, nosotros tenemos que entender que nuestra vocación es entregarle a los estudiantes la formación que requieren para habitar ese mundo, pero dotarlos, ¿no es cierto?, de una riqueza intelectual y humana que les permita contribuir a mejorar el país, digamos. Y yo creo que, mira, mi sensación es que cuando uno va a la universidad y cuando uno recorre la universidad, no solamente mi facultad, los profesores lo entienden perfectamente y hacen enormes esfuerzos para hacerlo. ¿Ah? Ahora, no siempre sale bien, pero es a lo que se debe y lo que sentimos que debemos hacer. Yo dije al comienzo que te había escrito varios libros, entre ellos 7 nudos, bueno, en fin, varios, que hemos comentado algunos aquí en el programa. ¿Estás pensando algún libro o algún tema? Ahora, decano, no sé si lo va a poder hacer. Vienen 2 libros. 2 libros, chuta, están escritos, prolífico. Están siendo editados. Ya, pues, antes de ser decano. Pues, uno de niños y uno de grandes. Ah, ¿verdad que tú también escribes literatura y se me acuerdo? Viene el tercero de niños y uno de esa era tu beta de autor de literatura infantil que se mantiene, mira qué bien. Pero por favor. Y viene, ¿Qué es lo que es el cuento de internet? Curiosidad. Ya no se puede todavía. Ya va a imprenta ya. El de niños sale primero que el de grandes. Ya. El de grandes me salió un poquito gordo, así que tengo medio atribulado. ¿Y el de grandes qué es lo que es? ¿Cuál es la temática? Tampoco lo puedo revelar. ¿Tampoco? ¿Tan secreto es? Tampoco. Pero viene. Solo voy a insinuar lo siguiente. Hay una secuencia de libros que yo tenía. Uno se llamaba Chamullo. Chamullo. ¿No es cierto? El otro se llamaba Chacota. El que viene es una palabra parecida. Voy a dejar que una palabra quechua debe ser, ¿no? Mapuche. Una palabra de esas. Viene otra palabra. Yo me acuerdo que había una revista en la época de Lupe que se llamaba la revista La Firme, La Chiva, y que ocurría en un barrio que era el barrio Chamullo, barrio como el suyo. Qué palabra tan chilena, ¿no? Así, aquí viene la tercera entrega de esa serie. Oye, ¿y cómo compatibilizar tu trabajo intelectual con el trabajo administrativo? ¿Cómo piensas hacerlo? No, todos los decanos mantienen una producción intelectual y docente. Sí. La gracia que tiene, particularmente la FEN, es que tiene una robustez en sus equipos profesionales importante, digamos. Entonces eso permite que uno se concentre en la parte como más de generar política, que lo ejecutan esos equipos profesionales y uno tiene espacio para... Ya que no me diste la primicia de tu próximo libro, háblame de algún libro que hayas leído último tiempo, que te haya interesado, o que te haya sacudido, o que te haya abierto la cabeza, algo así. No, yo estoy particularmente fascinado con Circe. De esta escritora estupenda. Sí, que tiene. También me leí el de Aquiles. Maravillosa. El de Aquiles. Sí, el de Aquiles, pero mejor es Circe. ¿Cómo se llama la autora? La autora se llama Madeleine algo. Eso. ¿no es es buenísimo. Háblanos un poquito del libro. Entonces, el libro, ella es una autora que vuelve a contar novela, mitos. En realidad no sé si ha sacado un tercer libro, pero yo creo que ha sacado más. Pero esos dos los leí. Digamos, y convierte en novela algunas de las historias. Madeleine Miller. Del 2018. Yo les recomiendo Circe porque Circe, si ustedes recuerdan, Circe es esta diosa bruja, ¿no es cierto?, que está en una isla, sí, pues. ¿no es cierto?, que convierte a los hombres en animales, en chanchos. Sí. Y donde Odiseo tiene la mala fortuna de llegar con su... más bien... Y convierte a varios sus compañeros en chanchos. Claro, los convierte en chanchos, pero ella además se enamora. Sí, se enamora. Y él queda atrapado porque él en realidad quiere volver a ver a su familia, a Penélope y a su hijo Telémaco. Volver donde su vieja. ¿Telémaco se llama el hijo? Sí, Telémaco. Y tiene un hijo con Circe que tiene un nombre parecido. Claro, Telémaco. eso ya un aditivo que le colocó esta señorita, la autora. Y entonces hay toda una historia que es como esta. Hay dos historias. Es una versión más femenina de la Odisea. Sí. Es la mirada de la hechicera, pero... Pero además es una hechicera que ella, porque en realidad... Es como ella, la Madeleine Miller, la representa como una mujer que en el fondo es como despreciada por los dioses porque no es tan hermosa como los otros dioses, pero en realidad es aún más hermosa por su oscuridad, ¿no? Sí. No, es una maravilla. Y logra Odiseo vencer esa hechicería. Bueno, pero en fin, es un libro precioso, es una maravillosa. Me encanta. Bueno, veo que hay diosas, no te vuelta por ahí, en el inconsciente. Siempre. ¿Ah? Pero es que los que no somos tan cristianos y católicos necesitamos recurrir a los panteones antiguos, ¿te fijas? A la paganía. Somos paganos. Al mundo pagano. A los rituales paganos en tu bosque. Óscar, te quiero agradecer haberte dado un tiempo. Recién asumido como decano en la Facultad de Economía, nos honras de haber venido a este pequeño jardín al fin del mundo. Fue, como siempre, muy agradable conversar contigo. Muchas gracias, Cristian. Y
Les recuerdo que este viernes 10 de julio en el programa Clima de Cambio se celebra un hito muy especial. 3 años abriendo al aire un espacio de las ideas que impulsan una mejor relación con el medio ambiente. Ahí está nuestro amigo Amaro Gómez Pablo y Daniela Silva acompañando la discusión sobre cambio climático, conservación, innovación y los desafíos que enfrentamos para construir un futuro mejor. Por eso, los invito este viernes a un programa especial para mirar los recorridos y reafirmar nuestro compromiso con la sustentabilidad. Clima de Cambio, 3 años al aire este viernes desde las 11 de la mañana en Pauta 100.5. Nosotros cerramos ahora la verja de madera de nuestro jardín, a ver si encontramos alguna circe por ahí perdida en el sotobosque, y nos preparamos para mañana a las 7 de la tarde nuevamente aquí en una conversación, espero, tan interesante como esta. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.